importante es que los países tengan un nivel de congruencia en sus reglas electorales. Esto es importante porque en realidad aquí existe un campo de juego igual para todos los contendientes en materia electoral. Las reglas del juego son importantes no solamente para regular una campaña, sino que son importantes para fijar las competencias de los organismos electorales, son importantes también para poner límites a los temas de campaña, a las contribuciones en campaña, de modo que hay una cantidad de aspectos que se regulan por medio de las leyes electorales. Lo que suele suceder en muchos de nuestros países es que estas leyes han sido hechas más bien de manera aislada, una para el tema de contribuciones políticas, otra para el tema de democratización de partidos, otra diferente para las competencias de los organismos electorales. Entonces, el que exista una congruencia entre las reglas en esta materia es bien importante y eso le da certeza al tema electoral, que es evidentemente una de las cosas que todos buscan. Bueno, la reforma electoral, por supuesto, involucra a los políticos, en primer lugar, y evidentemente los partidos con representación en el Congreso. Pero no son los únicos, en realidad los temas electorales son demasiado importantes para una sociedad para que sean dejados solamente en manos de un grupo. Y por eso las organizaciones de la sociedad civil, por eso los medios de comunicación, y por eso la ciudadanía en general debe tener la oportunidad de conocer cuáles son los proyectos de reforma electoral y expresarse al respecto. Uno de los temas más interesantes en materia de reforma electoral en América Latina es que cada vez tenemos más una agenda compartida. A pesar de que las realidades nacionales son muy distintas, lo cierto del caso es que los temas principales sobre los cuales se está montando la reforma son similares en la mayor parte de los países. Por ejemplo, hace 20 años el tema del control del financiamiento de la política no era un tema. Hoy en día es quizá el tema principal que se está discutiendo a la hora de plantear reforma electoral. Lo mismo con la participación política de la mujer, lo mismo con lo que es mecanismos especiales de participación de determinados grupos o poblaciones, o lo que tiene que ver con democratización de partidos, funcionamiento de los partidos políticos, son temas que cada vez son más comunes en América Latina. Entonces esto está generando la posibilidad de que tengamos un intercambio rico entre las experiencias de unos países y las de otras. Y no solo las experiencias positivas. Yo suelo insistir en esto de que las experiencias negativas son tan importantes como las positivas y que aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos. Hay una serie de intentos que se han hecho en América Latina por tener una reforma electoral de acuerdo con las expectativas de la ciudadanía que no necesariamente han llegado a cumplirlas. Y por eso es importante el intercambio en esta materia. Definir cuáles son las finalidades de la reforma. Es decir, una reforma debe potenciar la representatividad, debe colaborar en los temas de gobernabilidad y debe también ser incluyente, avanzar en la inclusión, pero no puede avanzar en los tres terrenos al mismo tiempo y de la misma manera. Y por lo tanto, la reforma electoral tiene que explicitar cuáles son sus finalidades y de qué manera las propuestas que se están haciendo van a llegar a cumplirlas. Este es quizá el reto mayor. El segundo es plantearse no solamente el cómo y el qué de una reforma, sino también el cuándo. Es muy importante que una reforma ocurra en una época no electoral, en donde los ánimos están más calmados y por lo tanto la gente puede discutir acerca de estos temas sin estar pensando en cuál va a ser su efecto en la próxima campaña electoral. Y finalmente, la reforma, si bien tiene que incluir a mucha gente, tiene que discutirse con los políticos. Los políticos son los que tienen la última palabra y los partidos con representación del Congreso son los que pueden decidir cómo y de qué manera avanza una reforma. Entonces la reforma también tiene que ser realista, una reforma que sea consensuada con los grupos políticos y no impuesta a los grupos políticos.